Paso a presentar a la primera ponente, que está a mi derecha, Fabiola Monzón Moya, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, aunque cursó sus estudios en la sección de Burgos. Todavía no existía la Universidad de Burgos como tal. Es arqueóloga de profesión y me atrevería a decir que por devoción, con una dilatada experiencia, como lo atestiguan sus numerosas intervenciones, entre las que cabe destacar las realizadas en el Palacio Ducal de Lerma, los alfares romanos de Covarrubias, la trama urbana de Briviesca o en la Miranda de Ebro medieval. Ha sido también participante en el proyecto Atapuerca y, con el tema que nos ocupa esta mañana, vinculada desde su época de estudiante a las excavaciones arqueológicas realizadas en el Castillo de Burgos en los años 80. Vinculación que se ha revitalizado en la actualidad con motivo del bicentenario de la Guerra de la Independencia, embarcada desde 2010 en un proyecto que está permitiendo revelar los secretos que esconde la desaparecida iglesia de San Román, cuestión sobre la que va a versar en parte su ponencia de hoy, titulada Avances arqueológicos y vestigios del asedio de Wellington en el castillo e iglesia de San Román de Burgos. Fabiola, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, lógicamente, agradecer a la organización que me permita dar esta ponencia sobre la iglesia de San Román, porque prácticamente acabamos de cerrar campaña, con lo cual son primicias las que vamos a dar un poco, y también tener que pedir disculpas porque gran parte del material se está estudiando, con lo cual solo podemos efectivamente poner algunos avances. No sé si se ve bien la pantalla, habría que apagar un poco la luz. No. ¿Se ve bien? ¿Ahora mejor? Vale, pues en principio el origen de este proyecto de búsqueda de iglesia de San Román se enmarca precisamente dentro del bicentenario de la Guerra de la Independencia y tenía dos objetivos muy claros: es fomentar la investigación arqueológica en este periodo y a su vez convertirse en un nuevo jalón turístico complementario a la oferta ya existente en el Cerro del Castillo. Para entender un poco qué pasa en la Guerra de Independencia y cómo estaba la ciudad, tendríamos que ver cómo era la ciudad a finales del siglo XVIII. En este dibujo del siglo XVI podemos ver que ya parte del Cerro del Castillo y del Cerro de San Miguel están deshabitados, aunque en origen la población empezó a asentarse en esta zona del cerro. Paulatinamente fue bajando hacia la zona del río, por motivos de tanto del fomento del Camino de Santiago como en las zonas más llanas, etcétera, y en ese momento quedaban prácticamente algunas pequeñas casas, pero se seguían manteniendo las iglesias que habían generado en su momento los diferentes barrios. Así tenemos el castillo en la corona del cerro, a un lado lo que es la Blanca, la iglesia de San Martín, la iglesia de Vieja Rúa y la iglesia de San Román, que es la que nosotros hemos empezado a investigar en este último año. ¿Cómo era la iglesia de San Román? Realmente, aunque tenemos algunos dibujos, efectivamente los primeros del siglo XVI, muy poco sabemos de esta iglesia porque la documentación es bastante escasa. Y la conocemos a través de estos dibujos y también a través de la planimetría francesa, que es la más correcta en cuanto a situación, formas, etc. Vemos que por el dibujo, que es un edificio de grandes dimensiones, los textos apuntan unas medidas de unos 20,90 por 30,90, aunque luego la planimetría francesa la dibuja un poco más pequeña. Estaba situado en la parte baja de la colina. Sus muros eran de sillería, a excepción de la torre, que es reconstruida en el siglo XVI, y parece que contaba con un chapitel. No sé, ¿se me oye? ¿No? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Contaba con un chapitel. Hay que decir que la primera noticia de esta iglesia es del año 1136 aproximadamente, o 38, en la que ya se cita que es barrio. Lógicamente sería una iglesia vinculada al Camino de Santiago y probablemente de un estilo románico. Seguramente la afectó el incendio de la calle de las Armas, que fue por motivo de la guerra de sucesión española, castellana, perdón, y en 1476 se manda a arrasar parte del cerro, incluyendo la calle de las Armas. Es posible que le afectara porque es a partir de esas fechas cuando se hacen anotaciones de reconstrucciones y se supone que se hace una nueva iglesia de estilo gótico, que es la que se conserva en época francesa.
Como vemos, estaría adaptada a la pendiente del cerro, a la plataforma. Tendría un muro en la parte delantera a modo de contención para la carretera que se dibuja, de la terraza, que se dibuja tanto en los perfiles franceses como en las plantas. La puerta principal se hallaba al sur. Sabemos que contaba con 3 naves, probablemente de la misma anchura. No sabemos las alturas porque los dibujos, aunque están bastante bien para entender, son esquemáticos. Bueno, aquí hemos hecho una imagen un poco de cómo sería la iglesia. La ciudad de Burgos, hacia 1806, vemos el plano que contamos, que es la ciudad es prácticamente similar, sigue conservándose el castillo, aunque bastante derruido porque ha sufrido numerosos incendios, ataques, etcétera, el último en 1736. Seguimos manteniendo la iglesia de la Blanca. Aún perviven las iglesias de San Martín y Vieja Rúa, que van a ser las 2 iglesias que fueron derribadas por los franceses a la hora de hacer su baluarte defensivo. Tendríamos estas, alrededor unas pocas casas, y seguimos manteniendo la iglesia de San Román. ¿Cómo es el nuevo sistema defensivo de la época francesa? Desde luego, la política exterior que desencadenaron una guerra abierta entre Francia y España era por un motivo de necesidad de paso en principio para la ocupación de Portugal, pero que poco a poco se fue convirtiendo en una ocupación total de la nación. Entonces Burgos había sido una encrucijada de caminos, siempre muy importante, y estaba entre Francia, la zona sur peninsular, y Portugal, y poco a poco el castillo va a tomar una cierta posición que luego será clave en algunos momentos de la Guerra de Independencia. Ya cuando, después de la batalla de Gamonal, el 11 de noviembre de 1808, entra Napoleón, aunque ve el castillo con cierto grado de ruina, se da cuenta de la importancia que este tiene y decide convertirlo en un nuevo baluarte de retaguardia en el caso de necesitar replegarse con las tropas hacia el norte. Las construcciones que hace son de nuevo diseño, pero adaptándose a las condiciones propias de los desniveles del cerro y a las nuevas tácticas militares, con lo cual hace unas defensas de tipo abaluartadas con cortinas, que son los paños rectos, y los salientes angulares, que son los baluartes. Aquí en el castillo lo que hace son 3 recintos. Por un lado, el primero lo que va a englobar es el castillo, e incluye también lo que es la Blanca. Su perímetro estaba dotado de un doble muro bien construido, así como de escarpa y contraescarpa, a excepción de la zona oriental, que por el desnivel no lo necesitaba. De forma paralela hace un segundo recinto, en este caso aún aprovecha ciertos elementos de la muralla, y es un parapeto de tierra reforzado con tambores y avances en los ángulos, quedando precedida de un foso de unos 10 metros, con contraescarpa de fábrica. Los recintos interiores estaban realizados en tierra, y aunque estaban trazados de forma precaria, fueron reforzados con empalizadas, estacas y caballos de Frisia. Luego plantea solo en el sector oeste un tercer recinto, porque había una gran plataforma existente entre el segundo y las casas que existen en el barrio de San Pedro de la Fuente. Ahí aprovecha prácticamente lo que es la muralla medieval, y esta zona también se convirtió en una zona bastante importante dentro de lo que es el asedio de 1812. Había derribado las 2 iglesias que habíamos mencionado por su disposición en el cerro, sin embargo mantuvo la iglesia de San Román. Probablemente la mantuvo porque estaba dotada de unos férreos muros, y por otro lado porque se consideraba que era una especie de puesto avanzado en cuanto al recinto defensivo, y le permitía cubrir la puerta, que como vemos la tenemos detrás. Esta iglesia además tenía buenos accesos y podía servir de defensa y de cuartel para alojar a las tropas en caso necesario. Por otra parte, también se dan cuenta de que el Cerro de San Miguel es una plataforma a gran altura del castillo y que puede ser un punto de ataque. Por lo tanto, hacen una construcción conectada por un camino encubierto. En este caso, sus dimensiones son prácticamente similares al baluarte delantero. Se llama hornabeque, y al que dotan de una serie de puntas de flecha. En este perfil, que nos ha quedado también de época francesa, podemos ver el castillo y podemos ver cómo se sitúa la iglesia de San Román, adaptándose a esa pendiente que decíamos, y cómo han preparado lo que son los terraplenes, las escarpas, las contraescarpas, los fosos, los glacis.
Bueno, desde el primer momento también utilizan el castillo para alojar las tropas y indudablemente lo tienen que adaptar a las necesidades de ese momento. Esta es una maqueta de José Antonio Yarto que pueden ver en el Museo Militar de Burgos, que nos da una idea de cómo era este castillo en este momento. Los muros, aunque estaban bastante derruidos, lo que hacen es aprovecharlos prácticamente en su totalidad. Lo que se manda es rasearlos a una altura homogénea. Así lo que se va a hacer es derriban parte de los muros interiores hasta una altura y los exteriores los alzan de algún modo para alcanzar la cota deseada. Aprovechan también algunas de las instalaciones existentes. Lógicamente cierran las ventanas que existen hacia el norte de San Miguel, aprovechan los torreones donde construyen aspilleras y el edificio de la que vemos a la derecha, si no me equivoco, es el Palacio de Alfonso X, que es el que mejor se conservaba y a mayor altura, y este edificio, que era de tipo gótico, estaba dotado de 2 pisos, con lo cual el almacén de pólvora se colocó en la parte inferior y la superior se utilizó para los víveres. El espacio central se utilizó completamente para alojamiento de tropas cuartel y el otro edificio estaba bastante derruido, entonces se le vuelve a reconstruir dejando los muros y los torreones, y en la parte superior se colocó la llamada batería de Napoleón. Durante este tiempo, la zona que ven, pues esta zona es donde actualmente está el pozo. Y esto es donde hoy está el museo que se puede ver dentro del castillo. El pozo también fue una obra de gran envergadura, porque estuvieron muchos años limpiándolo ante la necesidad de dotar de agua a las tropas que estaban. Parece que hacia 1811 todavía siguen limpiándolo, e incluso en la parte baja del pozo se conserva una piedra con una inscripción que pone año 1811 dedicada a José I. Vamos a ver el papel de San Román que jugó como a la tarde van a tener una ponencia que les explica el asedio de Burgos, solo me voy a centrar en la parte que ocupa la iglesia de San Román. Habían estado intentando los ingleses retomar el castillo, que estaba en manos de los franceses, y por el momento habían estado 31 días atacando sin haber conseguido sacarlos de las murallas. Entonces, al 31 días lo que van a hacer es un ataque ya echando la carne al asador, y intentan hacer desde distintos frentes tomar lo que es el castillo y los puestos que estaban controlados por las tropas napoleónicas. El primer ataque se empieza desde la zona norte, que no tiene éxito. Este ataque se hace con escalas y con bombardeos, pero no consiguen penetrar en la fortaleza. A partir de ahí deciden hacer una mina, que la van a excavar en la zona noroeste y que tampoco tiene éxito. Por otra parte, van a hacer una tercera mina, y mientras tanto las tropas que estaban situadas en la parte de la ciudad van a intentar penetrar por la zona sur. Esta segunda mina sí que tiene éxito, se abre una brecha dentro del muro y las tropas consiguen entrar dentro del tercer recinto. Mientras tanto, también se produce un ataque a la iglesia, porque previamente se había excavado una mina que por parte de los aliados hizo volar parte de la zona oeste, y este avance se hizo por el teniente Brown, y que lo llevan a cabo el 9º Batallón de Cazadores Portugueses y el Regimiento de Asturias número 1. Aquí vemos cómo hacen estallar la iglesia. Sin embargo, el edificio queda en pie, y aunque las tropas avanzan hacia la iglesia de San Román, pronto van a ser expulsados por los franceses cuando están alojados dentro de la iglesia. La iglesia vuela porque se ponen una serie de minas en el interior y una serie de hornillos que probablemente sepultaron a diferentes soldados que se habían ocupado esta iglesia. Para que vean un poco lo que pasó, dice: la primera columna tomó la brecha con mucho ardor e hizo retroceder a los granaderos que la defendían.
A continuación ascendió el reducto que estaba detrás y alcanzó hasta el terraplén del reducto, delante de la trinchera interior de que el gobernador había hecho construir, pero el capitán Voltigier Bergemer, al frente de su compañía, se lanzó contra el enemigo al grito de Vive l'Empire y los sacó del frente de la bayoneta, al tiempo que los defensores del segundo recinto les cargaban igualmente por el flanco. Este doble ataque tuvo un completo éxito y los ingleses fueron expulsados más allá de las brechas con una pérdida considerable. La iglesia, entonces, tenemos que hacia la noche del 18 de octubre de 1812 cae por completo y las tropas siguen manteniéndose, las tropas napoleónicas en el fortín, y varios días después Wellington se retira, con lo cual nunca llegó a conquistar esta plaza y probablemente es una de sus grandes derrotas que siempre le ha quedado en su currículum. A partir del siglo XX, bueno, aquí vemos cómo las tropas se van alejando por los franceses. Bien, a partir del siglo XX se produce la recuperación de su entorno. Ya a finales del siglo XIX el ayuntamiento mantiene un contacto con el Ministerio de Guerra para intentar obtener la cesión y poblar el espacio de arbolados. Esta decisión se lleva a cabo hacia 1912 y es efectiva en el 1913. En esta fotografía, que es un vuelo de los años 40, pueden apreciar cómo aún se ve todo lo que es el recinto defensivo, que es lo que aún nos queda hoy en la zona de Arboleda, porque muchos de los burgaleses y personas que visitan la ciudad creen que todo el cerro del castillo, cuando lo vemos, es una cosa natural, y nada más lejos de la realidad. Si vamos con un plano de época francesa, podemos ir viendo todavía esos fosos, esas escarpas y todos esos elementos defensivos que consideramos que necesitan ser puestos en valor y con algún modo de entendimiento. ¿Vale? Voy a pasar de una forma muy somera a las intervenciones que se han hecho en el castillo en los últimos años. Decir que, bueno, en los primeros años del siglo XIX, ¿se me ha pasado? Ay, no, perdón, pues anda, aquí. Perdón. Aquí. Vale. Las primeras intervenciones se hacen en el año 25 aproximadamente, la primera mitad del siglo, por el general Centeno, que estuvo muchos años intentando buscar los grandes tesoros que podía haber dejado Napoleón, pero no lo consiguió. Encontró la parte principal, la puerta principal, y también estuvo excavando en la zona del pozo, aparte de hacer muchos movimientos de tierra que aún hoy resultan difícil discernir cuáles son los que hizo y cuáles no. Durante varios años, ya desde el año 84, 93, 97, 91, 2001, son las grandes excavaciones que se han realizado, si bien hay que decir que no hay una política global que englobe todos esos registros. Tenemos cada uno un informe y la verdad es que poner en la situación lo que ha ido evolucionando, las fases constructivas, resulta un poco complicado. Por otro lado, en el castillo lo que se encontró en el año 84 fue la batería de Napoleón. Se han encontrado elementos, algunos pertenecientes a la guerra napoleónica y otros sobre todo a época francesa. Pero como digo, no hay una política de investigación de este periodo centrada en el castillo. Hay veces que se ha centrado más en la época medieval y lógicamente en épocas anteriores, pero esta parece que ha pasado un poco desapercibida. En el año 93 también se hace una excavación en La Blanca, en la que se encuentran sus perímetros y se interviene en una zona del claustro. Lo que encuentran es un depósito en el que aparecen numerosos botones, algunos hebillas y tal, que son de la guerra francesa de este momento. Luego, por pasar deprisa, les puedo decir los regimientos, etcétera, pero no nos va a dar tiempo. En el mirador se hace también una intervención y lo único que se encuentra es un depósito de tierra de unos 2 metros que tiene que ver con la forma constructiva de estas construcciones abaluartadas. Lo mismo ocurre en la zona del Ornabec en el año 98 y en lo que es el Hotel Ava, la judería, donde había un baluarte. Probablemente la intervención más amplia en este sentido, que ha aportado más datos al respecto, es la que se hace con motivo de la consolidación y recuperación de la zona de la calle Las Murallas, porque aparte de encontrar diferentes lienzos y de otras épocas, encuentran una serie de soldados, en concreto 6, que se ve que han sido muertos durante la guerra, algunos con una bala en el cráneo, otros con un impacto también que podría ser de metralla,
y también incluso lo que podía ser un zapador, ya que se le encontró con su pala. Aparecen distintos botones que han podido datarse y saber los regimientos, y numerosas balas, piedras de fusil, objetos, etc. Bien. Pasamos ya a lo que es el proyecto de la iglesia de San Román. Como habíamos dicho, surge con motivo de la Guerra de Independencia, y entonces en el año 2010 se hace un convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y el Foro para la Historia Militar de España. Lo que se decide es realizar una serie de actos sobre el sitio y asalto del castillo, y entre ellas se propone excavar la iglesia de San Román. Con la financiación del ayuntamiento, siempre, a la cual tenemos que agradecer, se hace una primera campaña de prospección y, lógicamente, se hace una investigación histórica en un primer momento, y después se lleva a cabo una georreferenciación de planos. Esto nos permite darnos cuenta de que la zona superior del cerro nos encaja bien en los planos, mientras que las laterales se difuminan y están en otra zona, ya que estamos hablando de un plano de época que no es exacto, porque estaba hecho con planchetas y no coincide exactamente con el plano de la realidad. Eso va a dificultar un poco la búsqueda, puesto que, aunque teníamos una serie de zonas, nos movíamos en un amplio espacio, es decir, la iglesia podía estar unos metros más arriba, unos metros más abajo, a la derecha, a la izquierda, y estábamos intentando hacer una serie de sondeos a mano, y teniendo en cuenta que es una zona de arboleda y que luego hay unos grandes depósitos hasta llegar a los niveles arqueológicos propiamente dichos. Entonces, a partir de estos planos se hace una primera campaña de geoeléctrica, de prospección, que da una serie de anomalías, y a partir de ahí se plantean una serie de sondeos. Los primeros sondeos, los situados en la zona más arriba, nos dieron información, pero relacionada más bien con el poblamiento existente que con la iglesia en sí, con lo cual se fueron abandonando y se fueron buscando las zonas más situadas hacia el norte de la carretera. Esto, fíjense bien, es la escalera que sube al mirador, al castillo, y luego por debajo, en esta zona, tendríamos lo que es la carretera. En el sondeo 2, lo que encontramos fue un gran muro detrás del muro de contención actual, y un área de cementerio con distintos enterramientos, tanto en posición anatómica como huesos sueltos, fruto de la remoción. En ese momento no sabíamos muy bien si ese muro era parte de la iglesia, el exterior, el interior. Hoy, después de hacer una excavación arqueológica, podemos pensar que es la fachada sur de la iglesia. El sondeo 5 es el que más información nos ha dado, y es por tanto el que se ha llevado en este momento una segunda campaña de excavación arqueológica. Les pongo aquí una fotografía en la que se hace una idea de cómo está la carretera, el sondeo 2 dónde está y el sondeo 5. Entre medias, los muros existentes están divididos, o sea, están separados por una brecha, que podemos entender que quizás sea esa la brecha que consiguen abrir los aliados para tomar San Román, pero por el momento no hemos podido intervenir en esa zona. En cuanto a los hallazgos del sondeo 5, lo que vamos a tener es que, a ver, lo primero que nos encontramos es un gran muro. Cuando limpiábamos y estuvimos desbrozando lo que es la zona de la ladera, un muro de grandes dimensiones, que ya nos empezó a dar la esperanza de que aquello podía pertenecer a la iglesia de San Román y no a una simple casa. A uno de los lados teníamos otra construcción de aspecto triangular, que desconocemos en este momento su función, pero que sabemos que es posterior a la construcción de ese muro. Al otro lado tenemos una construcción circular, que consideramos que se trata de un pilar. A su lado aparecía un pequeño murete, posiblemente una división de algún tipo de estancia, etcétera, y aquí nos salió un niño de 10 años enterrado. A su alrededor aparecían monedas, jetones, ceitiles, etcétera, que nos sitúan en torno a los siglos XV o XVI. Aquí teníamos otro enterramiento, en este caso de un adulto, y lo que sabemos es que la mayor parte de estas construcciones son de una época anterior a la fase posiblemente constructiva del templo en cuanto a la reconstrucción del siglo XVI. Tenemos lo que puede ser una puerta, donde las piedras han quedado completamente desgastadas, formando lo que es el umbral de entrada.
Al otro lado, flanqueando, tenemos un muro que ha quedado desgarrado. Como veremos luego, entendemos que se trata del hornillo que hizo estallar los pilares. Y a los lados de todas estas construcciones teníamos una serie de niveles con enterramientos. Toda esta zona, al menos la que acabamos de señalar, más las últimas, quedan en un momento dado soterradas o enterradas ante una nueva construcción de un pavimento de baldosa. Este pavimento lo datamos aproximadamente hacia el siglo XVI, teniendo en cuenta tanto el tamaño de las baldosas como los materiales que han ido apareciendo, la disposición de las mismas, etc. Y este es el suelo precisamente que se encuentran los franceses a la llegada. Es donde más material nos está saliendo encima de ello y es donde detectamos la destrucción del templo. Vale. A partir de estos resultados se plantea la necesidad de también intentar saber dónde estamos, en qué punto de la iglesia, lo cual resulta aún bastante complejo. Podemos saber la anchura, pero no sabemos aproximadamente en qué zona de su longitud nos movemos. Pensamos que estamos hacia la mitad y hacia los pies, pero hasta que no hagamos una excavación mayor con el perímetro de la iglesia va a resultar un poco difícil concretarlo. En la nueva excavación cabe decir que hemos excavado solo hasta llegar a ese suelo que encuentran los franceses. Quedaría por debajo esos niveles que son anteriores y que probablemente nos van a permitir indagar más en esas fases constructivas, románicas, góticas y cómo ha sido la evolución del templo, con lo cual todavía queda por excavar incluso la zona en la que hemos intervenido. De un modo de resumen, hemos encontrado un pilar, el primero que habíamos encontrado con el sondeo, después tenemos otro pilar, lo que nos daría que estamos en la nave central. Esta estaría dotada de un pavimento de baldosa de ladrillo y es en esta precisamente donde más elementos arquitectónicos hemos encontrado. Hacia el norte hemos encontrado el muro de grandes dimensiones, le vemos de unos 2,18 metros, pero podría alcanzar 2,50, con lo cual imagínense el pedazo muro que tenía de defensa la iglesia de San Román. Esto nos sitúa en una nave, la nave del Evangelio o la nave lateral, o una capilla. Lo de la capilla entendemos que se trata de ella porque justo al lado de los pilares hemos encontrado el umbral de lo que podría ser una puerta con una serie de cancelas que estuvo dotada de rejería. Entonces posiblemente este sector de la nave lateral se convirtió en capilla y sabemos que en esta zona estaba la capilla de San Andrés destinada o hecha, patrocinada por los linajes de los Quintana-Dueñas. Lógicamente hacia el sur, que es la carretera, se habría llevado con la construcción la nave lateral, la nave de la epístola. Junto al muro norte de la iglesia nos encontramos un pequeño zócalo, existen una serie de pavimentos y una serie de enterramientos de una mujer adulta, pero desconocemos un poco la función de este pequeño pasillo y recinto. Como les decía, esta es la iglesia, esta es la zona en la que más sufre por parte de los franceses, sobre todo la nave central, y hemos ido encontrando una serie de impactos de bombas que fueron los que hicieron en parte la destrucción de la iglesia y el gran hornillo, que es un gran agujero que hemos encontrado al lado del pilar y entendemos que pueda ser concretamente esa construcción de los franceses. En cuanto a las huellas de destrucción, lo que hemos visto es hemos encontrado en algunos puntos incluso los trozos de bomba y en otros los impactos que podemos ir controlándoles por la forma en la que se han ido destruyendo las baldosas. Hemos encontrado prácticamente unos 190 fragmentos de artillería, de proyectiles de artillería, muchos de ellos son de mortero. Un ejemplo tenemos aquí de este mortero que está en el Museo Militar. Les pongo un ejemplo de bomba y también hemos encontrado bombas de mortero y granadas. Decir que estas bombas de mortero pertenecerían a las tropas francesas porque los ingleses no trajeron este tipo de piezas pensando que iba a ser un asalto bastante más sencillo de lo que realmente fue. Aquí tendríamos ese gran agujero que ha desgarrado los muros y que está junto al pilar, que entendemos que podría tratarse de uno de los hornillos. No sé cómo vamos de tiempo, les había traído 3 minutos, vale. Cómo eran los hornillos, entonces no me da tiempo.
En cuanto a, gracias a esa destrucción, entre comillas, hemos podido ver la decoración de cómo era la iglesia. Hemos encontrado una serie de claves en el que conservan la policromía, algunas con, bueno, pues con decoraciones en rojo, otras en pinceladas, etcétera, y luego también algunas piezas renacentistas que podrían pertenecer a una portada con un fauno. En cuanto a lo más interesante desde el punto de vista de la Guerra de Independencia es que el templo es utilizado entre 1812 y 1813. Lo que se hace es una construcción de una barrera de tierra. Es decir, entre la voladura de la iglesia que se produce en octubre de 1812 hasta que se van los franceses en 1813, es un momento que todavía tienen que seguir manteniendo la iglesia de San Román porque sigue siendo un punto de defensa, siguen teniendo la puerta detrás y sigue estando previsible una serie de ataques desde la zona norte de la ciudad. ¿Qué es lo que hacen? Pues van a aprovechar los elementos de destrucción y de escombro y hacen una gran plataforma que ocupa una gran parte de la iglesia. Y con ella lo que hacen es colocar un espaldón de tierra o terraplén que les va a servir para parapetarse en un momento dado si tienen un incendio. Si tienen un asalto, perdón. Aquí les habíamos hecho una simulación en 3D de cómo sería este terraplén. No se mueve. Bueno, un momento. Que agradezco a Susana Pascual que nos le ha preparado, pero en fin. Vale, paso. Lo siento, Susana, porque no me da tiempo. En cuanto al material arqueológico, pues cabe señalar que han aparecido numerosas piezas, efectivamente, de la época de la Guerra de Independencia, además de materiales de otras épocas. Hemos recuperado distintas piedras de fusil que nos permiten ver por el material y la forma de trabajar, que son tanto inglesas como francesas. Las que son redondeadas son inglesas, pertenecen todas a la zona de Meusnes, que es de donde procedían todas las piedras que salían para esta contienda, y luego las más cuadradas y tienen una forma de trabajar por sus lados son las inglesas. Hemos encontrado balas de plomo, distintos calibres, con lo cual unas pueden pertenecer a mosquetes franceses o a fusiles Baker de época inglesa. Balas de metralla, aquí les traigo algunas piezas también de fusil, como es el pie de gato, o muelles del propio mosquete. Una culata de un rifle, en este caso, parece que es de armamento civil, y luego donde engancha la baqueta de uno de los fusiles ingleses. También hemos encontrado piezas del Chacó, con la parte de lo que es el barboquejo, que es la carrillera que se pone para agarrar el casco, con su bocete con forma de estrella que pertenece a infantería, diferentes piezas pertenecientes a hebillas de distintos tipos, a correajes que llevaban los soldados y distintos botones que estamos analizando. Curiosamente, algunos de ellos siempre marcan un regimiento que nunca estuvo en la contienda. Parece que puede deberse a que, bueno, pues en un momento de guerra cada uno agarra el que puede y no está preocupándose si es suyo o del vecino. También tenemos un espadín de oficial, en este caso muy curioso porque tiene imágenes de mitología, con dioses del Olimpo. En el siglo XVIII suele ser destinado a los de marina, pero parece que después es habitual que pudiera ser de cualquier ejército. Llegamos ya al punto final de la intervención. Siento ser tan acelerada, pero el objetivo también era que se llevara a cabo un proyecto de difusión. Entonces, por el momento las excavaciones han quedado paralizadas a la espera de continuar investigando el material y de plantear una nueva campaña, si es posible, y se está pensando en la colocación de un cartel que al menos permita al público que se acerca y que tiene interés saber que se están haciendo las excavaciones y que les cuenten un poco qué es lo que hemos encontrado. Desde la asociación a la que yo pertenezco, que soy Asociación de Amigos del Museo Militar de Burgos, yo pertenezco a la sección de recreación, con lo cual me dedico los fines de semana efectivamente a hacer recreaciones de época napoleónica. En Burgos el Ayuntamiento ha promocionado distintas actividades a lo largo de estos últimos años y también el castillo, la empresa Tagesa, que es la que gestiona el mismo, en los 3 últimos años ha participado y colaborado con la financiación de un campamento napoleónico. La verdad es que está teniendo un gran éxito y este año lo que hemos hecho es aprovechar que las ruinas de San Román estaban ya sacadas a la luz para generar una ruta
en la que se le explique al público cómo fue el asedio desde este frente. La verdad es que en los últimos años se está teniendo un gran éxito este tipo de actividades, cada vez sube más gente, y la cuestión es que se involucra en conocer qué es lo que pasó, el armamento, la forma de vida, los uniformes, etcétera, y este año estamos intentando que tenga una proyección más internacional y que pueda realmente hacerse cómo fue el asedio, trayendo a las tropas incluso que estuvieron presentes en la contienda. Por último, decir que, pues eso, que dentro de esas rutas y esos campamentos, una parte también se dedica a hacer una recreación de cómo fue el asedio, que se hace de manera nocturna y la gente se puede dar cuenta de cómo fue realmente y cómo es la crudeza de un asalto o de una guerra, y que esperamos que todo esto tenga una continuidad, que no siempre se quede como algo muy puntual que se hace en un momento y que, bueno, pues en función de ciertas cosas se sigan haciendo, no. Es decir, que esperamos que tanto la excavación arqueológica como es las recreaciones y las rutas y el dinamizar el castillo se pueda seguir haciendo. Entonces la pregunta es si continuará.